Lo más, bien, lo más complicado de una sucesión no es extender lo que llamamos extender una sucesión. Extender una sucesión es cuando me dan el término general y empezar a variar el n para ir obteniendo todos los elementos de la sucesión o algunos elementos. Supongamos que me dicen, tenemos una sucesión S de n para n natural y mayor o igual que 1. Lo mismo que me lo digan así. S de n igual a 3 cuartos elevado a la n. Y me dicen, bueno, encontrar los primeros 6 términos de la sucesión. Entonces, ¿qué tiene que ser? Y tengo que calcular S de 1, tengo que calcular S de 2, S de 3, S de 4, S de 5 y S de 6. ¿Está bien? Entonces, S de 1 va a ser 3 cuartos a la 1, que lo puedo dejar como 3 cuartos, puedo dejarlo indicado, 3 cuartos al cuadrado, puede dejarse así o poner 9, 16, el otro va a ser 3 cuartos al cubo, o sea que es 27, 4, 64, 3 cuartos a la cuarta, etcétera, ¿no? 3 cuartos a la quinta, S de 6, 3 cuartos a la 6. Bueno, se pueden calcular, ¿no es cierto? 3 a la cuarta sobre 4 a la cuarta. Bien, entonces extender algunos términos de la sucesión en realidad es lo más fácil que me pueden pedir. Lo más difícil es, dada una sucesión extendida, encontrar cuáles son los términos de esa sucesión. ¿Está bien? Es decir, cuando me dan la sucesión extendida, es decir, me dicen algunos términos, encontrar el término general. Eso es lo más complicado. Lo más sencillo es, me dan la fórmula y me dicen encontrar algunos términos. Bueno, vamos a mirar una sucesión particular como la siguiente. Pongamos que tenemos una sucesión que es 1 menos 1, 1 menos 1, 1 menos 1, y me dicen que sigue así. Y me dicen encontrar un término general para esa sucesión. Es 1 menos 1, 1 menos 1, 1 menos 1. ¿Qué les parece que es el término general que les podría servir para esa sucesión? ¿Alguno se le ocurre? ¿Cómo? ¿Cómo, Lucas? No, pienso, no sé si es así, pero no podría ser Lucio, ¿qué se te ocurre? que sea n por menos 1. A ver, n por menos 1. Y si vos, y n mayor o igual que 1. Si haces n por menos 1, te va a dar. Para n igual a 1 te da menos 1. Para n igual a 2 te da menos 2. Claro, no. A ver, ustedes quieren esto, miren, ¿qué quieren? Quieren que, supongamos que lo empezamos en 1. Ustedes quieren que S de 1 valga 1. Que S de 2 valga menos 1.
que S de 3 valga 1. Que S de 4 valga menos 1. ¿El 1? ¿Eh? ¿El 1 no puede ser? ¿Siempre 1? Si fuera siempre 1, te daría 1, 1, 1, 1. Si fuera S de 1 igual 1, S de 2 igual 1, S de 3 igual a 1, siempre te daría 1. Pero vos te estás dando 1 menos 1, 1 menos 1, 1 menos 1. Podría ser n a la, 1 a la n menos 1, cuando es impar me va a dar negativo, y cuando es par me va a dar positivo. 1 A la n menos 1. menos 1. Habría que definir el dominio, ¿no? Bueno, suponete n mayor o igual que 1. Entonces el primer término daría a la 0, y ese no me serviría. A la 0, Sí, porque me daría, para 0 me daría 1. para 2, Para 2 me daría 1 y ya no me sirve. Porque da menos 1 y 1 a la 1 es 1, así que no serviría. entonces lo que tenés que poner es 1 o es otra cosa lo que tenés que poner ahí. Ah, menos 1 por ahí. Menos 1. Y no pensé el resto todavía. A ver. Si arranca de n mayor que 1, mayor o igual que 1, para 1 da 1 a la, menos 1 a la 0, que da 1, es correcto. Para 2 da n menos 1, que es 1, me da menos 1, es correcto. Habría que seguir para 3 es par, o sea, me da 2 y es correcto. Es Es positivo. decir, que el S de n podría definirse así, ¿no? Exacto. ¿Están de acuerdo? Si n es 1, que es el primer caso, entonces les queda S de 1 es menos 1 a la 1 menos 1, es decir, menos 1 a la 0, efectivamente da 1. Si n vale 2, les queda menos 1 a la 2 menos 1, es decir, les queda menos 2, perdón, les queda menos 1 a la 1, que da menos 1. Entonces, cuando n es par, como le están restando 1, le da un impar y le da menos 1 a un impar es menos 1. ¿Está bien? Que son este, si vale 6, va a dar menos 1, porque 6 menos 1 es 5. O sea que esta es la fórmula. Entonces, para esta, si la llamamos S de n, para n mayor o igual que 1, es menos 1 a la n menos 1. Muy importante es esta sucesión. ¿Saben por qué? Porque muchas veces tenemos sucesiones que alternadamente son positiva, negativa, positiva, negativa, negativa, positiva, como quieran. Fíjense la diferencia que hay entre esta y esta otra. ¿Me pueden decir un T, N, que represente a esta sucesión? Es decir, ustedes quieren que T en 1 valga menos 1. ¿Está bien?
quieren que t en 1 valga menos 1. Ya tienen todo, porque si hicieron la anterior, esta les va a resultar fácil, ¿no? Ustedes quieren que t en 1 sea menos 1, pero que t en 2 valga 1, que t en 3 valga menos 1, que el t en 4 valga 1, y así sigue. A ver, entonces, ¿qué les parece? ¿Qué van a poner? Ahí sí podría ¿Dos? funcionar la base, empezar con 1. Ah, no, pero no. ¿Se No podría sería empezar así. con 2? No, ¿La base Sí. la base no. o el exponente? El exponente, perdón. Sí, podría ser, pero yo dije que el t en 1 sea 1. Bueno, vos querés empezar con 2. Bueno, para n mayor o igual que 2. Entonces vos querés esto. Querés que t de 2 valga menos 1. Si empezás en 2, tiene que ser así. Entonces, ¿cómo vas a definir? El que dijo que quería empezar en 2. Pero con el 4 ya no. O sí. No sé, no has dicho Sí. mucho. O sea que me Para, tenés que decir como... para el primero va bien, porque 2 menos 1 queda 1. Entonces queda menos 1 a la 1. Queda menos 1. O Después sea que, para el. bueno, decime qué vas a poner acá. Ahí. Sí, 1. O sea, perdón, menos 1. 1 o menos 1. Menos 1. Menos 1. ¿Elevado a la qué? A la n menos 1. A la n menos 1. Bien, Sí. está bien. Menos 1 a la n menos 1. Inicializada en 2. Entonces acá el dominio son menos el 0 y el 1 en los reales. Ese es tu P. Bien. ¿A alguno se le ocurrió otra cosa? ¿A alguno se le ocurrió una J que exprese lo mismo pero que empiece en 1? Es decir, que J de 1 les dé menos 1, que J de 2 les dé 1, Tal vez si el exponente sea solo a la n, empezando de 1. Claro. Si eso es J de n, entonces, para n igual a 1, que es el primero, ¿no es cierto? Porque si es n mayor o igual que 0, mayor que 0 es n mayor o igual que 1. Entonces, para 1 me queda Da menos. J de 1 es menos Lo 1 a la buscamos. 1, que es menos 1. Para el cuadrado me da 1 positivo. Para los impares da negativo, para los pares da positivo. O sea que él está bien lo que eligió. No está mal. Menos el 0 y el 1. Y eligió que t de n es exactamente lo mismo. En realidad, t de n es menos 1 a la n menos 1. ¿Bien? Entonces, el primer valor es 2. 2 menos 1, 1. O sea que es como que lo empezó en 1, no importa. Para n mayor o igual que 2. Bueno, entonces se dan cuenta. Bueno, lo importante es que estas dos sucesiones, que por supuesto son distintas,
una empieza en 1 y la otra empieza en -1. Estas son las que nos van a servir para cuando tengamos que escribir sucesiones que alternativamente son números positivos y negativos. Por ejemplo, para que le vean la aplicación, vamos a mirar una sucesión como la que sigue. Porque ya sabemos escribir los símbolos, los términos alternados positivo y negativo. O es -1 la n, o es -1 la n menos 1. O a la n más 1, como quieran, da lo mismo. Entonces, eso los escribí. Ahora, vamos a mirar una que sea así, miren. 2/3 menos 3/4 4/5 menos 5/6 6/7. El próximo va a ser menos 7/8 y sigue. No, por ahora no pensemos en los signos. Después lo de los signos lo arreglamos. Porque ya sabemos o que va a ser con esta sucesión o con esta sucesión. De cualquiera de las dos maneras arreglo el signo. ¿Qué es lo que pasa acá? ¿Cómo son estas fracciones? Piensen en las fracciones sin el signo. Puede ser n sobre n más 1. A ver, n sobre n más 1. ¿Y dónde la empezaste? En 1, digamos. Para x mayor o igual que 1. Si fuera La para n, perdón, para n para mayor o n. igual que 1, te daría la primera, te daría No. un medio. Claro, que 2. Bueno, entonces podrías hacer así, ¿qué te parece? Le empezás en 1. Mucho mejor, sí. Está bien, ¿no? Pero lo empezás en 1, ¿eh? A veces es menos complicado, ¿eh? N más 1 sobre n más 2. Él también había dicho n sobre n más 1, y acá va a tener que empezar para n mayor o igual que 2. En cambio así, fíjense que la podemos empezar para n mayor o igual que 1, porque si n vale 1, esto me da 2 y esto me da 3. Para n igual a 2, esto me da 3 y esto me da 4. Para n igual a 3, esto me da 4 y esto me da 5. ¿Está bien? O sea que los números los tenemos. Digamos, las fracciones sin el signo, digámosle así, las tenemos. Ahora, lo que tenemos ahora es que arreglar el signo. Nosotros queremos empezar que sea positivo, negativo, positivo, negativo. ¿Está bien? O sea que acá va a haber un -1 a la algo. Ya sabemos que para tener el signo alternado tiene que ser -1 a la algo. ¿Estamos de acuerdo? Que tiene que ser -1 a la algo para tener signos alternados. Porque la sucesión 1 menos 1 era -1 a la algo. Y la que era -1, 1 también era -1 a la algo. Ahora lo que tengo que pensar es el algo que le voy a poner al exponente, ¿no? Si yo quiero que el primero me dé positivo, ¿a qué voy a elevar el -1? ¿A qué voy a elevar el -1? Para que cuando n valga 1, -1 a la algo me dé 1. Un número par para empezar. Un número par. Entonces, ¿cómo modificas el 1 para que te dé un par? ¿Qué le vas a hacer al 1? N más 1. N más 1. Muy bien. Entonces es -1 a la n más 1
Entonces, a ver si está bien. ¿Cómo sabe uno si esto está bien? Y bueno, si n vale 1, voy a tener menos 1 a la 1 más 1 multiplicado por n más 1, 1 más 1 sobre 1 más 2. Porque estoy haciendo correr el n, el primero es cuando n vale 1. Entonces, menos 1 a la 1 más 1 es menos 1 al cuadrado. 1 más 1 creo que ya lo sabemos, ¿no? Me da 2. Y 1 más 2, 3. Menos 1 al cuadrado, 1. O sea que esto me da 2 tercios. Y yo quiero que sea 2 tercios el primero, sí, quiero que sea 2 tercios. ¿Está bien? Ahora, cuando n vale 2, menos 1 a la 2 más 1 por, estoy en n igual a 2, o sea que va a ser 2 más 1 sobre 2 más 2. Entonces acá me ha quedado menos 1 al cubo. 2 más 1, 3. 2 más 2, 4. Menos 1 al cubo, menos 1. Menos 1 por 3 cuartos. ¿Y menos 1 por 3 cuartos es menos 3 cuartos? Sí. ¿Está bien? Entonces, cuando uno propone un término general, la manera de saber que si lo que propuso está bien es hacerlo correr. ¿Qué quiero decir cuando digo hacerlo correr? Darle valores sucesivos a n y ver si voy obteniendo los valores de la sucesión que me dieron. ¿Entendido? ¿Va a estar bien o va a estar mal? Digamos, así de sencillo es, ¿no? ¿Sí? ¿Se entendió lo que estoy explicando? ¿Todos estamos entendiendo? ¿Sí? ¿Estamos bien con esto? ¿Sí? Bueno, obviamente que cuanto más practiquemos de buscar términos generales, mejor nos va a ir. Desde ya que cuando uno empieza, a veces le parece difícil. Después es como todo, ¿vieron? Los ejercicios de factoreo también nos parecen difíciles. Después nos acostumbramos, tenemos golpe de vista y ya vamos encontrando la ley de formación. Bueno, otra sucesión súper importante, así como son estas que me da el signo alternado, son la sucesión de, a ver, ¿cómo les parece que van a escribir el número 0, el número 2, el número 4, el número 6, el número 8, el número 10, el número 12? ¿Qué tipo de números son esos? ¿Qué tipo de números son esos que escribí? Hemos jugado con ellos muchas veces, pero ahora lo estamos viendo desde el punto de vista de sucesión. ¿Enteros positivos? ¿Solo enteros? Menos el 1. Los enteros tendrías el 0. Ah, no, perdón. el Perdón, 1, vi mal. ¿Qué le falta a eso? Sí, no, te faltan un montón. ¿Qué tipo de enteros son? Pares. Pares. ¿Pares positivos, profe? Claro, son los números naturales pares positivos. Los números naturales pares. Entonces, a ver cómo los puedo escribir. Dos n. 12. Muy bien. ¿Y n dónde empieza? N para n mayor o igual que 0. Para n mayor o igual que 0. Muy bien. ¿Está bien? Es decir, un t de n podría ser 2n para n mayor o igual que 0. Entonces, si n vale 0 me da 0, si n vale 1 me da 2, si n vale 2 me da 4, si vale 3, etc. Si algún chico quiere iniciarlo en
1. Si algún chico quiere iniciarlo en 1. Es decir, quiere definir el término general para n mayor o igual que 1. ¿Cuál va a ser el término general entonces? Supongamos que lo llamo J. J de n. Si querés que empiece en 1, ¿qué vas a poner? Es decir, vamos a ver, J de 1 quieren que valga 0. J de 2 quieren que valga 2. J de 3 quieren que valga 4. ¿2n más 1? A ver. 2, n. Perdón, menos 1. Empieza de 1, me dijo, ¿no? Sí. Y acá está. 0, 2, 4. Esta que se escribe. No, 2n menos 1. Menos 2. 2. ¿Cómo escribir el 2n menos 1? 2 por n menos 2 no podría ser. Para que sea 0 en el primero. Claro. Sería 2 por 1 menos 2. Y te quedaría 0. ¿Así? Claro. Te daría 0, ¿no? Para 1 te da 0. Para 2, 2. 2. 2. Bueno, ¿no les parece más lindo escribirlo así, como alguien dijo? 2 por n menos 1. Porque es lo mismo, ¿no? Saco factor común. Como les guste más. Lo dejan como 2n menos 2. O lo que es igual, sacando factor común 2. Esto es exactamente lo mismo. 2 por n menos 1. Pero ojo que el 2 multiplica todo el n menos 1, ¿no? ¿Está bien? Si j vale 1, perdón, si n vale 1, acá me queda 2 menos 2 por 2, 2 menos 2, 0. Si j vale 2, va a ser 2 por 2, 4, menos 2, 2. Para 3, 2 por 3, 6, menos 2, 4. ¿Está bien? Si lo hacen acá la cuentita, es igual. Si n vale 1, 1 menos 1, 0, por 2, 0. Si n vale 2, 2 menos 1, 1 por 2, 2. ¿Está bien? O lo escriben así o lo escriben así. ¿Está bien? Esta se inicia en 1. La diferencia que hay es porque esta se inicia en 0. ¿Está bien? Es dos maneras diferentes de escribir exactamente la misma sucesión. ¿Qué sucesión? De los números pares. Es decir, los múltiplos de 2. Obviamente, son los múltiplos de 2. ¿Y cómo escriben los impares? Si saben escribir los pares, ¿cómo escriben los impares? 2n menos 1 o 2n más 1. ¿Quiénes son los impares? 1, 3, 5, 7, 9, etc. ¿No? Bueno, entonces, ¿dónde la quieren empezar? ¿En 1? Si la empiezan en 1, a ver, vamos a ponerle H. H de n. H de n para n mayor o igual que 1. ¿Cómo lo escriben? 2n menos 1. 2n menos 1. ¿Está bien? Primero me va a dar el 1. Está bien, es un par menos 1, ¿no? Un par menos 1 me da un impar. Si le empiezan en 0, y si le empezaron en 0, ¿cómo escribirían P de n? Para empezar en 0, y que en 0 les dé 1. 2n más 1. Muy bien.
Bárbaro, vamos hoy, ¿eh? Para n mayor o igual que 0. Entonces, escribimos distinto. ¿Por qué escribimos distinto? Porque le cambiamos el inicio. Entonces, si cambia el inicio, tiene que cambiar la forma general para que me dé lo mismo. ¿Está bien? Entonces, sabemos escribir los pares, sabemos escribir los impares. Muy bien. Bien. ¿Y cómo escribirían? A ver, acá, pensar, ¿eh? Pensar. ¿Cómo escribirían la sucesión 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etcétera? Escribirlos en sucesión. Q de n, ¿cómo lo escribiría? Q de 1 igual a 1 y Q de n igual a n. Empezás en 1. Claro, el primer término es 1. N Q mayor de o igual que 1, 1. claro. Q Entonces, de 1 es igual a, o sea, Q de n es igual a n. igual a n. Perfecto. Perfecto. Serían los números naturales. Son todos los números naturales. Es decir, que eso da la sucesión de los números naturales. Entonces sabemos escribir todos los números pensado como sucesión, sabemos escribir los pares, los impares, fracciones. Bueno, hay varios ejercicios en la práctica donde ustedes tienen que encontrar el término general y después en otros desarrollar algunos términos de la sucesión. Cosa que es lo más fácil, ¿no? Es decir, si yo digo, bueno, escribir los 5 primeros términos de la siguiente sucesión. T de n, o vamos a ponerle T de K, porque no siempre tiene por qué uno hablar de n. T de K igual a menos 1 a la K por 3 a la K más 1 sobre 2K más 1 para K mayor o igual que 1. ¿Bien? Entonces me dice, escribí los 4 primeros términos. ¿Está bien? Entonces, si los 4 primeros serían T de 1, T de 2, T de 3, T de 4. Esos son los 4 primeros. Entonces, cuando acá vale 1, esto me va a dar menos 1 a la primera por 3 a la 1 más 1 sobre 2 por 1 más 1. Si quiero, hago la cuenta. Entonces, menos 1 la primera es menos 1. O sea que voy a poner un signo menos. 3 a la 1 más 1 es 3 al cuadrado. O sea que voy a poner 9. Y 2 por 1, 2 más 1, 3. ¿Está bien? Lo dejo así, puedo simplificar en este caso, pero o no. Acá, para K igual a 2, va a quedar menos 1 al cuadrado. Por 3 a la ¿cuánto? A la 2 más 1. Sobre 2 por el K vale 2, entonces va a ser 2 por 2 más 1. Menos 1 al cuadrado es 1. 2 al cubo, perdón, 3 al cubo, que es 27. Dividido, 2 por 2, 4 más 1, 5. ¿Sí? Después escriben T de 3,
y t de 4. Eso se los dejo para que lo hagan. Es simplemente reemplazar la k por 3, donde diga k poner 3. Acá, cuando pido t de 4, es donde diga k poner 4. Eso es lo más sencillo. Bueno, hay sucesiones que son especiales. Unas que se llaman aritméticas. Lo voy a escribir acá. Una sucesión aritmética tiene la propiedad de que los elementos, vamos a llamar a sus elementos, vamos a llamarlo a sub 1, a sub 2, a sub 3. ¿Qué quiere decir a sub 1? A sub 1 no es ni más ni menos que S de 1. A sub 2 es S de 2. Porque estoy hablando en general, ¿no? Entonces, son numeritos. A sub 3 es lo que me dio S, evaluado en 3, etc. Tiene una determinada ley de formación S. Y esta sucesión se dice que es aritmética si pasa lo siguiente. Que A2 menos A1 da lo mismo que A3 menos A2, da lo mismo que A4 menos A3, y así sigue. Es decir, que un elemento A sub H menos el anterior siempre da lo mismo, y esa diferencia se llama diferencia. Por eso lo escribo con una letra D, es la diferencia de un elemento menos el anterior, siempre es constante. Esa constante se acostumbra a llamar la diferencia de la sucesión aritmética. D es la diferencia. Bueno, entonces, una sucesión para ser aritmética tiene que pasar que un elemento menos el anterior siempre dé lo mismo. Entonces, por ejemplo, vamos a plantear alguna que sea aritmética. Entonces, supongamos que pongo 4, 7, 10, 13, 16, 19, y digo que sigue así. Este sería sub 1, este es a sub 2, esto es a sub 3, esto es a sub 4. Esto es a sub 5, esto a sub 6. Y prometo que la cosa sigue así. Entonces fíjense que si hacen A2 menos A1, sería 7 menos 4, eso da 3. Si hacen A3 menos A2, eso es 10 menos 7, también da 3. Si hacen A4 menos A3, 13 menos 10 también da 3. Es decir que la diferencia en este caso es 3. Eso que yo llamé diferencia en general es 3. Se hacen A5 menos A4, ¿bien? A5 menos A4 sería 16 menos 13, también da 3. Y A6 menos A5, 19 menos 16 también da 3.
Entonces, esta sucesión es aritmética, la diferencia vale 3. Ahora, vamos a mirar lo siguiente. Esto me dio 3. Por lo tanto, A2 es A1 más A2 es A1 más 3. O sea que es A1 más la diferencia. Esto es 3 también. Y A3 es A2 más 3. Pero en lugar de A2, yo podría escribir A1 más B. Y en lugar de 3, también podría poner D, ¿no? Es decir, esto es A2 más D. En lugar de A2, sé que es A1 más D. Y a esto le estoy sumando D. Entonces me ha quedado que A3 es A1 más 2D. A3 me ha quedado A1 más 2D. Porque en lugar de A3 escribí. Pasé este A2, estaba restando A3, y acá fíjense que tenían 3, ¿no es cierto? A3 menos A2 es igual a D. El A2, despejé A3, o sea que el A2 fue hacia el otro miembro con su opuesto y me quedó A3 es igual a 2 más 3. Pero este 3 es la diferencia, entonces A3 es A2 más D. Pero A2 ya hemos encontrado que es A1 más D, entonces reemplacé A2 por A1 más D. Con este D más, lo puedo escribir que A3 es A1 más 2D. Entonces tenemos que A3, vamos a ir recordando esto, A1 más 2D. Si ustedes despejan de acá A4, y A4 menos A3 les dio la diferencia, A4 resulta que es igual a A3 más D. Y en lugar de A3 pueden escribir A1 más 2D. Más otra D más. O sea que les ha quedado A1 más 3D. Eso es A4. ¿Y qué va a pasar con A5? ¿Alguien me puede cantar lo que les parece que está pasando? Porque A5 va a ser A4 más D. Y en lugar de A4 podemos escribir esto. Entonces va a ser A1 más 3D más un D más, porque esto es A4. O sea que A5 les resulta ser igual. A1 más 4D. ¿Cómo? A1 más 4D. Más 4D. ¿Le encontraste alguna relación? Sería A sub n es igual a sub 1 más A sub n menos 1 por D. A ver. A sub 2 te quedó A sub 1 más 1D. A sub 3 te quedó A sub 1 más 2D. A sub 4 te quedó A1 más 3D. A sub 5 te quedó A1 más 4D. Claro, sería
Lo repito, a ver. A sub n es igual a sub 1, que permanece siempre constante, más a sub n menos 1 entre paréntesis, ¿no? Por d. ¿Esto es a sub n o es n? Ah, n, perdón. N menos 1 entre paréntesis por d. Muy bien. Es decir, que la relación de uno cualquiera, en función del primero y la diferencia, a sub n es A1 más n menos 1 por d. Muy bien. Para n mayor o igual que 1. Fíjense que si n vale 1, esto da 0 y queda A1 igual a 1. Trivial. Si es 2, n igual a 2, le va a quedar A1, miren, si n vale 2, A2 es A1 más 2 menos 1 por d. Y es lo que hemos encontrado acá, ¿no? A2 es igual a 1 más d. Si n vale 3, A sub 3 es A1 más 3 menos 1 por d. 3 menos 1 es 2. Y fíjense lo que teníamos. Que A3 era A1 más 2d. O sea que esta formulita que tenemos acá es la que nos permite encontrar un elemento cualquiera de la progresión aritmética conociendo A1 y la diferencia. Bien, si conozco A1 y la diferencia, puedo encontrar cualquier elemento de esa progresión aritmética. Entonces, supongamos que en esta que me dieron, que es la diferencia, la sucesión, que empieza en 4 y tiene diferencia 3. Y me dicen, bueno, ¿cuánto vale el A sub 20? ¿Cuánto vale el A sub 20? Un mecanismo sería, bueno, después del A sub 6 seguís sumando 3 hasta obtener el A sub 20, pero si no puedes empezar con usar la fórmula, ¿no? Entonces A sub 20 va a ser el A sub 1 que vale 4 más 20 menos 1 por la diferencia que vale 3. Es decir, va a ser 4 más 19 veces 3. Y eso da el A sub 20. Bueno, ahora hay que hacer esa cuenta, 19 por 3. O sea que esto es 4 más 9 por 3, 27. Perdón, 3 por 9, 27, está bien, llevo 2, 3 por 1, 3, y 2 son 5, 54. Estoy diciendo, 57, 57 y 4, 61. ¿Sí? Si me piden A sub 101, ¿qué va a ser? Va a ser 4 más 101 menos 1 por 3. Entonces, el n es 101. En la fórmula hay que poner n menos 1. O sea que va a ser 4 más 101 menos 1 es 100 por 3. O sea que esto es 304. ¿Está bien? Obviamente que uno a partir del 1 puede ir sumando la diferencia, pero claro, para 101 voy a usar la fórmula seguro, ¿no? ¿Entendido? ¿Me están siguiendo? ¿Me están siguiendo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entiende esto? ¿Todos entienden? ¿Sí? ¿Se entiende esto? Bueno. Sí, profe. Bueno.
vamos a complicar un poquitito ya esto, pero no demasiado. Me pueden decir algo así, miren, un ejercicio así. Me dicen, en una progresión aritmética, en una progresión o sucesión aritmética son sinónimos. Progresión aritmética, el A sub 2 vale 51 y el A sub 5 vale 1585. ¿Está bien? Hallar A sub 1 y la diferencia. O hallar A sub 1. Hallar A sub 1. Y la diferencia. Las dos cosas van a tener que hacer para poder responder al problema. A sub 1 no lo conozco. Y la diferencia tampoco. Entonces acá, ¿saben qué? Van a tener que resolver un sistema sencillito de ecuaciones. Porque ustedes saben que A sub 2 es A1 más una vez la diferencia. Y esto da 51. Y A sub 5 es A sub 1 más 5 menos 1 por la diferencia. Y eso vale 1585. Entonces, se dan cuenta que les queda un sistema que tiene dos incógnitas, A1 y la diferencia, porque esto es lo mismo que tener que A1 más B es igual a 51. Y que A1 más 4D es 1585. Entonces, lo pueden resolver por sustitución, si quieren. Por ejemplo, despejan A1 de acá y lo ponen acá. ¿Está bien? ¿Se acuerdan cómo resolvían sistemas por sustitución? Entonces, ¿de dónde salió esta igualación? De que A2, que es dato, me dijeron que es 51. Pero yo uso esta fórmula, ¿no? Entonces, A2 es A1 más D. Entonces, ¿por qué más D? Porque es 2 menos 1 es 1. Entonces, A2 es A1 más 1 por D, eso vale 51. El A5, usando la expresión del término general, el A5 es A1 más 5 menos 1 por D. El dato es que este A5 vale 1585. Entonces me ha quedado que A1 más D es 51, A1 más 4D es 1585. Esto lo borro para poder seguir trabajando. Entonces se dan cuenta que del primero pueden despejar A1. También pueden despejar B, pero da lo mismo. Entonces, del primero despejan A1. El primero despejan A1, por ejemplo. Entonces, A1 es 51 menos B. Con este valor de A1, vengo a la segunda ecuación. Entonces, 51 menos D. Esto es en lugar de A1. Más 4D era 1585. O sea que acá me quedaron 51 más 3D es 1585. Lo que necesito es D, o sea que primero me quedo con 3D, es 1585 menos 51.
Luego, 3D, esto da 4, 3, ¿no? O sea, 1534. Si no me equivoqué, contrólenme porque me puedo equivocar. Eso es 3D. D es 1/3 de 1534. A ver, esto es 9, 4. O sea que no es divisible por 3, esto queda así. ¿Por qué no es divisible por 3? Porque la suma de las cifras no da 3 ni múltiplo de 3, ¿no? Acá tiene 9 y acá 4, por lo tanto no es divisible por 3. O sea que la diferencia es ese valor. Y ahora, ¿cómo encuentran a 1? ¿Cómo encuentran a 1? Vienen acá y encuentran a 1. Ya tienen D, y para encontrar a 1 pueden venir con D y reemplazar acá. ¿Sí? O sea que, ¿me están siguiendo? Pregunto. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? ¿Se está Sí, profe. entendiendo esto? ¿Sí? Bueno, entonces, con este valor de D venimos a esta expresión. Entonces estoy resolviendo un sistema por sustitución. Entonces, primero despejé A1, con ese valor de A1 fui a la segunda ecuación, resolví, encontré el valor de D, y ahora vuelvo a sustituir donde había despejado A1, y A1 es 51 menos D, y D es 1534 dividido 3. Entonces, acá hay que fracción de distinto denominador, como mínimo común denominador es 3, o sea que es 3 por 1, 3, 3 por 5, 15, menos 1534, esto va a dar negativo, 1524, menos 153, 1, 13, menos 5, 8, esto quedó en 4, menos 1, 3, o sea, 1381 sobre 3. Menos 1381 dividido 3. Bueno, entonces les preguntaban, ¿cuánto vale A1? A1 vale 1381. ¿Cuánto vale D? 1534 sobre 3. ¿Está bien? Si además de A1 y D les pidieran, por ejemplo, ahora, se me ocurre, ¿y cuánto vale A sub 10? ¿Cuánto vale A sub 10? ¿Lo pueden encontrar A sub 10? Ya encontraron A1 y la diferencia. Y ahora yo les pregunto, ¿y A sub 10 cuánto vale? Fíjense que teniendo A1 y la diferencia pueden encontrar cualquiera, ¿no? Porque teniendo A1 y la diferencia pueden encontrar cualquiera. ¿Cuánto vale A sub 10? ¿Alguien me dice cómo aplico la fórmula para encontrar A sub 10? Sería A sub 1 más n menos 1 sería 10 menos 1 menos por 1 la diferencia, ¿no es cierto? por la diferencia. O sea que A sub 10 es A1 lo conocemos. Es menos 1381 sobre 3. Y después, 10 menos 1, 9 por la diferencia, que es 1534 dividido 3. ¿Está bien? O sea que hay que hacer esa cuenta que se las dejo a ustedes como la calculadora. Podrían simplificar, pero como después van a tener que sacar como denominador, no simplifican para nada,
porque se les complica. Se les complica. Si simplifican van a tener que volver a sacar como un denominador 3. ¿De acuerdo? Porque esta tiene denominador 3 y no es simplificable, entonces no vale la pena simplificar. Van a tener que hacer 9 por 1534, a eso restarle 1381, y ese es el resultado. Muy bien. Entonces, no quiero seguir porque ya es demasiado por hoy. Están debiendo como 10 minutos. A ver, entonces, ¿qué es lo que vimos hoy? Hoy vimos lo que es vimos algún ejercicio de Boole que había quedado por ahí pendiente. Vimos lo que son las sucesiones. Las sucesiones son funciones de los naturales o parte de los naturales en los números reales, porque nosotros vamos a trabajar nada más que con sucesiones numéricas. Vimos esas sucesiones que alternativamente me dan la posibilidad de ir cambiando de signo, más, menos. Para poder cambiar de signo son potencias de -1, y si quiero empezar depende si quiero empezar en 1 o quiero empezar en -1. Entonces ahí tengo que jugar un poquito, qué pongo como exponente de -1 para empezar en 1 o empezar en -1. Después, sabemos cuáles son las sucesiones de los números pares, sabemos cuáles son las sucesiones de los números impares. Después, otra cosa que hicimos fue, dado un término general, encontrar algunos elementos de la sucesión. Eso es lo más fácil. Lo más difícil es, cuando nos dan una sucesión, buscar cuál es el término general. Eso, sucesiones genéricas, digamos. Y después, hoy empezamos con una particular, que son las sucesiones aritméticas. Una sucesión es aritmética cuando para todos los términos de la sucesión se verifica lo siguiente, que un elemento menos el anterior siempre da lo mismo. Esa cuenta, que es una diferencia, se la llama diferencia. Un elemento menos el anterior siempre da igual. A eso, que es siempre constante, se la llama diferencia de la progresión aritmética. Y observamos que la diferencia es algo que, conocido el primer término, me permite generar cualquier término de la sucesión. Entonces, la manera de explicitar cualquier término de la sucesión es AN igual a 1 más N menos 1 por D. Esta es la manera de generar toda la sucesión cuando conozco a 1 y conozco la diferencia. Y después hicimos un problemita que es que en lugar de darme a 1 y la diferencia, me dieron a 2 y a 5. Y de ahí que yo buscáramos a 1 y la diferencia. Entonces planteamos convenientemente esto que sabemos y resolvimos un sistema de 2 ecuaciones con 2 incógnitas, encontramos a 1 la diferencia, encontramos a 1 la diferencia y después dijimos, bueno, ya que estamos, si tenemos a 1 la diferencia, podemos calcular cualquier elemento de la sucesión. ¿Está bien? Bueno, con esto, si no hay ninguna pregunta, ¿cómo? Sucesiones. No, ahí lo que hay es una progresión. Lo que hay es una relación, pero no es una sucesión, sino que hay una regla de proporcionalidad. ¿Está bien? Es decir, ahí lo que tenés es una regla de proporcionalidad, que la podés sacar pensando que
a ver, espérate que me acuerde. La temperatura del hielo es 0 grados centígrados y en Fahrenheit es es 32 grados Fahrenheit, es la temperatura del hielo, ¿no? Ahí no me sale la palabra. No es condensación, sino... Bueno, cuando el agua se transforma en hielo, no me sale la palabra. Congelación, gracias. Esa es de 32. Entonces se hace por una regla de 3 simples. Por una regla de 3 simples. Pero no... Por una regla de 3 es lo que te permite calcular la relación que hay entre la temperatura Fahrenheit y la temperatura de grados Celsius. Sí, es 32. Por eso ellos, digamos, las temperaturas de calor de ellos, cuando nosotros leemos 75 grados Fahrenheit nos parece un montón y no es una temperatura elevada. Pero es por una regla de 3 que vos sacás. Usando un punto fijo, como sería la temperatura de congelamiento del agua,